Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical. Por supuesto, han terminado las elecciones, no ha empezado la campaña de segunda vuelta, pero a pesar de eso ya tenemos funcionarios, tenemos además autoridades del gobierno que han empezado su campaña electoral. Pero de todas maneras, más allá de eso, estamos ya en un terreno como para poder evaluar con más calma, las aguas han reposado un poquito y entender el resultado electoral del domingo 9 de febrero. Para eso hemos invitado a una de las personas que más apreciamos dentro del análisis, por ejemplo, también desde la academia, y él es David Chávez. Bienvenido, David, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola, Orlando, muchas gracias por la invitación. Dime, ¿cómo valoras, cómo mides, cómo te sientes después del 9 de febrero desde tu perspectiva académica, de análisis? ¿Qué percibes de lo que pasó en este país? O sea, para el análisis es un fenómeno muy interesante lo de la última elección, por lo inédito de la última elección, ¿no? En muchos sentidos. Primero, esa concentración absoluta del voto en torno a dos grandes opciones electorales que representan dos modelos, dos perspectivas distintas de país, que en principio no sería, de hecho sería deseable, ¿no? Que en un país como el Ecuador no tengamos 200 partidos y 17 o 16 candidatos presidenciales, sino unos 3, 4 partidos sólidos, estructurados, que trabajen en generar propuestas, ¿no? Ahora tenemos dos. El problema es que el fortalecimiento de Daniel Noboa se ha dado más bien por mecanismos antidemocráticos y poco y más bien muy autoritarios, más bien dicho, ¿no? Sí. Eso me parece que es problemático, pero de todos modos, o sea, separando un poco la paja del trigo, me parece que es interesante que se concentre la votación así por una razón, porque me parece que todo el mundo está asumiendo de una o de otra forma la urgencia de apostar por alternativas fuertes que puedan resolver los graves problemas del país. Me parece que hay un mensaje del electorado que valdría la pena tener en Pero cuenta. tú compartes esa idea con la que yo además también he conversado y he planteado de que está haciendo una tercera vuelta después de la de agosto del 23, de octubre del 23. Esta tercera vuelta colocó de nuevo las aguas en el cauce y de alguna manera también dirime lo que acabas de mencionar. Es decir, siendo una tercera vuelta, se proyectaría una cuarta vuelta en la misma dimensión. Entonces, estamos prácticamente en el mismo escenario electoral del 2023. Sí, creo que ahí no se ha roto, pero además el ciclo es más largo. Me parece que, o sea, lo que está ocurriendo ahora nos está mostrando que podría ser, esto es una hipótesis, que estamos entrando en un momento de cierre del ciclo político postcorreísta, ¿no? El que se abrió con Moreno. O sea, yo recuerdo que de hecho cuando escuché a Jacobo García decir que esta era la tercera vuelta, recordaba yo que en mis análisis yo decía que la consulta popular de Moreno era la tercera vuelta, porque era donde se iba a resolver esa disputa que seguía siendo entre el correísmo y el anticorreísmo. Y claro, si lo miras así, han sido una serie de segundas vueltas, digamos, con distintos matices, pero que ahora ya logran condensarse en torno a dos fuerzas políticas claramente. Y es posible que estamos entrando en una etapa en la que ese ciclo estaría cerrándose. O sea, digo, algunos indicios, no me atrevería a decir ya categóricamente se está cerrando, pero quizás vamos a pasar a una etapa política diferente, ¿no? ¿Cuál puede ser? Eso sí es ese es otro cantar. Claro. Pero al mismo tiempo quisiera preguntarte antes de entrar en el análisis de lo que pasó con Luisa González y Daniel Noboa, ¿cómo valoras el voto de Leonidas Díaz? ¿Hasta dónde eso es un voto significativo? ¿Es un voto que tiene un mensaje para el país? ¿Cómo miras? A pesar de que es muy bajo, obviamente, si hubiese sido como el de Topic, digamos que era 16%, habría sido otro contar, pero ¿cómo valoras esa votación? O sea, sí me parece que en principio yo diría no hay que sobredimensionarlo, creo que alguna gente lo está sobredimensionando. Sí, así es, pero es 5 puntos. Pero es significativo en lo que representa políticamente, porque en primer lugar también es el tercer lugar, y es el tercer lugar en el que se muestra un rechazo a la política neoliberal, al modelo neoliberal,
que se suma, al final de cuentas, al rechazo que representa Luisa González a ese modelo. Entonces me parece que en ese sentido tiene relevancia y sobre todo es una reivindicación de la importancia política del movimiento indígena, más allá de si son 5 o 6, lo que fuese, que creo que es significativo por el modo en que el movimiento indígena ha sido maltratado por la derecha de este país en los últimos años. Claro. O sea, me parece que ahí hubo en la gente más alineada con el movimiento indígena, tanto las mismas bases del movimiento como los sectores urbanos, porque ISA saca una importante votación en sectores urbanos, alineados con el movimiento, están dando un mensaje claro de respaldo a Leonidas Dice, que ha sido otro de los damnificados políticos de este Estado autoritario que ha constituido la derecha en este tiempo. Entonces, si sumamos, digamos, los apoyos de la Revolución Ciudadana y del movimiento indígena, es un claro rechazo a ese Estado autoritario. Sumando incluso a esos pequeños porcentajes del Partido Socialista, quizás del MPD que estaba ahí, quizás ya es algo más significativo, ¿no? Sí. Que es al final el país dividido por la mitad, pero el problema es que el Estado autoritario y la propaganda ideológica de la derecha se resiste a reconocer en los otros actores de la izquierda a un contendor político legítimo. O sea, la izquierda no es un interlocutor que tenga algún grado de legitimidad para la derecha. Claro. Por eso, porque obviamente la derecha prospera en ese discurso neofascistoide de que la izquierda es el mal total de la sociedad, de que hay que aniquilarlos, de que hay que excluirlos, pero acaban, bueno, ahora con más claridad, pero eso viene siendo desde antes, acaban de mostrar que tienen la mitad del electorado. Lo lógico sería entrar en un momento diferente, recuperar mínimos democráticos que hagan posible que haya un reconocimiento más legítimo, digamos. Pero David, te quería hacer esta pregunta porque me parece que es importante también abordar desde otras áreas y aristas este tema. Tú eres profesor de la universidad, tratas con jóvenes 18, 20 años, quizás el mayor tendrá 23 años en el mejor de los casos. ¿Cómo se comportan estos jóvenes frente a la política? Tú que das clases en sociología, que das temas de política en la práctica, ¿cómo se comportan estos jóvenes, por ejemplo, en la Universidad Central, frente a estos temas? Bueno, siempre es difícil saberlo porque además a veces pueden cuidar un poco sus posiciones políticas de la interna, pero ha habido colegas que han hecho mediciones chiquitas en sus cursos. Yo no podría decir que hay, al menos en el área de las ciencias sociales, opiniones divididas. No es tan mayoritaria la presencia de la izquierda, es mayoritaria, pero hay un buen porcentaje también de chicos que dicen o estar a favor o más o menos alinearse con la derecha. Pero ya a escala de la universidad me parece que pasa lo que pasa un poco, no porque sean jóvenes, ojo, sino porque son parte de la clase media, las clases medias emergentes, las que han salido, que están muy, muy cercanas a los sectores populares, pero que son más clase media. Es más por esa condición que yo me animaría a lanzarlo igual como hipótesis, que hay una tendencia más fuerte a la derechización, ¿no? Entre los jóvenes de clase media. Claro. Y en general de la clase media. Exactamente. Pues claro, bueno, sabes, a partir de este análisis. La clase media serrana es el baluarte de la derecha en el país. Eso ha sido evidente en cada elección y en esta última es clarísimo. De hecho, los resultados le dan en la costa a Luisa González y en la sierra, sierra centro-norte, además a Daniel Noboa. Claro. Y recuerda que en la elección pasada, Comunicaliza hizo una medición muy interesante de post-elección. Fue mirando por segmentos de edad, segmentos de ingresos, quién votaba por quién. Y más allá del mito, porque claro, el mito frente al avance de las derechas, no solo aquí en la región y en el mundo, el mito es los jóvenes son los que votan por la derecha, que en algunos casos es cierto. En Argentina, por ejemplo, es evidente que son los jóvenes, pero en Ecuador no. Esa encuesta te mostraba que en los segmentos más jóvenes la votación estaba dividida, casi mitad y mitad. Casi y quizás un poquito más por Luisa. Inclusive un poco más. Había una ventaja ahí de unos puntos hacia Luisa González. Era en los estratos de la edad ya de la mía para arriba, digamos, o de más o menos los segmentos de los adultos. Es ahí donde la ventaja, en la sierra sobre todo, es mucho mayor. Entonces, pero en la sierra y en Quito me parece que entre los jóvenes sí hay una mayor tendencia a la derechización por esta razón, por pertenecer a la clase media serrana más que lo otro. Y como anécdota te cuento que en el último día de campaña Daniel Noboa fue a entregar cartones en la Universidad Central y tuvo una acogida importante, creo yo. Que te da un indicador, es una cosa muy anecdótica por supuesto, pero te da un indicador de que
Claro, la otrora universidad central radicalizada hacia la izquierda, Claro. con su mayoría izquierda, ya El no refugio de la funciona. izquierda, el aparato de la Claro. izquierda que se ya mencionaba. no es tan así. Claro. Pero la otra parte que ya que mencionaste el tema, iba a hacerlo más adelante, pero la votación de Luisa González, de lo poco que se ha analizado ya estadísticamente, se asienta sobre todo en los sectores populares. Es decir, se reafirma la Revolución Ciudadana como su fuerte en los sectores populares. Se ve en la zona de Guayaquil, se ve en Quito, por ejemplo. De todas maneras, hay unas variaciones ahí, pero ¿por qué, con todo lo que estamos hablando, sigue siendo fuerte la Revolución Ciudadana en los sectores populares cuando han sido efectivamente de los, entre comillas, mejor atendidos por la derecha, desde lo ideológico, desde lo mediático, desde lo espiritual, evangélico, etcétera, etcétera? Es que, bueno, pues eso se ha estudiado mucho en la gente, que ahora hay un boom en la academia por estudiar el ascenso a las derechas, ¿no? Y casi hay un consenso en la gente que investiga esto de que el lugar, el hábitat natural de las nuevas derechas son los sectores medios, más que los sectores populares. Y porque al final de cuentas, como suele ocurrir en contextos de mucha densificación ideológica, lo que se trasluce hacia la ideología, hacia las identidades políticas, etcétera, lo que se traduce hacia allá, digámoslo así, es al final de cuentas el conflicto de clase, y son representaciones políticas de clase. Así es. Ajá. O sea, si lo analizas del otro lado, el odio anticorreísta es un odio de clase. O sea, yo digo, pero a mí no me gusta mucho la idea de que es un odio en abstracto. Sí, ajá. No, es un odio de clase. O sea, Así es. tras todos los mensajes, lo que circula en redes, lo que sueltan todo el tiempo, hay siempre un contenido que implica un rechazo a los sectores populares. Claro. Que ahora se hizo patente con aquello de son los narcos y son los delincuentes los que votan Claro. por el correísmo y por la Revolución Ciudadana. Eso evidencia que se les va, además, a veces. No pueden contener eso. Porque, No puede. porque es una identidad que no es esta idea intelectualizada, ¿no? De que es una identidad de conciencia política que lees, estudias y tienes una conciencia política. Claro. No, es una que se reproduce en el sentido común, en la Claro. cotidianidad, en los parámetros básicos de cómo uno organiza la vida más inmediata, ¿no? Claro. Entonces ahí creo que la derecha ha logrado ganar ese espacio mientras la izquierda logró ganar a los sectores populares por esta afinidad de identidad política también. Y obviamente vinculado a esa identidad está el recuerdo de la gestión del gobierno de la Revolución Ciudadana, que en buena medida favoreció a los sectores populares. Y creo que en cierta medida también influye el tipo de gestión que hacen ahora, actualmente, los gobiernos locales, en donde los sectores populares van a ser más receptivos del trabajo que se hace. Las clases medias no necesariamente, ¿no? Yo he visto zonas donde se hace mucha obra pública en el municipio de Quito, por ejemplo. Te iba a resulta mencionar que esos eso. sectores no O sea, el municipio votan de Quito mayoritariamente hace por la derecha. obras en determinados sectores y en esos sectores gana Noboa. La derecha, y En largamente. Y en los sectores donde aparentemente no se hizo obra por parte del municipio de Quito, gana Luisa González. Claro. Entonces parecería que es paradójico, mientras le das obra, no votan. Y si no le das obras, votan. Entonces ahí hay una paradoja también. Claro, es que la política, y sobre todo la política de derecha, está anclada no tanto en la gestión. Nota que la estructura de valores del elector de derecha no está organizada a partir de quién es eficiente, quién es capaz, quién puede ejecutar, quién tiene visión de planificación. No, su identidad política está ligada estrictamente a el odio y el rechazo a la izquierda y particularmente al correísmo. Entonces, claro, precisamente eso que acabas de mencionar es parte de lo que explicaría la votación de Noboa. Porque Noboa baja con respecto a la segunda vuelta del 2023. Si en el 2023 tuvo 52% y ahora tiene 44%, diciendo que era una tercera vuelta, donde prácticamente están entre Luisa y Noboa estas disputas, es que no caló la gestión también. Que se asienta solo en el odio, porque en la gestión no hay obra, no hay bienestar, no hay salud, no hay seguridad, no hay nada. Claro, y eso está decantando en el propio plano de la derecha. Pero yo digo, el anticorreísmo es heterogéneo, ¿no? Pero al menos puedes identificar dos grandes tipos de anticorreístas, ¿no? Los más ingenuos, digamos, que son aquellos que quieren convencerse de que el gobierno de Noboa es un gobierno eficiente y que ha hecho cosas. Que me parecen los menos peligrosos. Pero hay una gran porción que ya explícita y abiertamente define su voto a partir de la posibilidad que no regrese el correísmo. Claro. No importa Sin quién sea. importarles que Noboa, inclusive Claro. estando conscientes de que Noboa es un pésimo gobierno. Sí. Me parece que esos son los más peligrosos, algo así como el O votante sea, cuando cínico dices de eso, derecha. por ejemplo, los socialcristianos, ¿cómo así dicen que no van a votar por la Revolución Ciudadana si saben que Noboa no les ha servido de nada? Les ha No, traicionado. exactamente.
además peligroso para los ciertos sectores de las propias élites. Es decir, la Noboa representa, a mí siempre me parece un poco cómico aquello del Nuevo Ecuador, porque Noboa representa el Ecuador más viejo que uno puede imaginarse. Más añejo. Claro, el más añejo, claro, el más... Claro. El que viene desde los gran cacaos en adelante, o sea, ese Ecuador oligárquico en su mayor profundidad. Y las élites oligárquicas son rapaces con las propias élites, claro, con las otras fracciones de las clases dominantes inclusive. Claro, claro. Entonces es llamativo, ahí puedes ver, yo siempre digo, estamos viviendo una situación de ideología en estado puro, es decir, es el poder de la ideología, ¿no? El poder de una fe religiosa y una identidad absolutamente sólida en la que ya no importa lo que ocurre en la gestión y demás. Que es tremendamente paradójico, porque claro, lo que el país necesita es un gobierno con capacidad de gestión para empezar a resolver todos los graves problemas que existen en el país, pero me parece que la derecha sigue insistiendo en eso además. Sin embargo, igual, lanzando hipótesis, tengo la impresión de que esa estrategia, o sea, la del odio de clase, la del miedo, que es la otra cosa, ¿no? Es el miedo permanente, está llegando a un tope posiblemente. Yeah. Y creo que ese es un factor clave para ver si efectivamente se abre una etapa política. O sea, si es cierto, coincidiendo con lo que decías, si es cierto que Noboa en realidad mostró que su capacidad de expansión del voto fue mucho menor que la de Luisa González. Sí, se nota eso, ajá. Entonces, y si eso se mantiene, sobre todo en la segunda vuelta, eso mostraría que efectivamente esa estrategia sigue siendo efectiva, por supuesto, mal que bien Noboa, habiendo sido un gobierno realmente deplorable, tiene 44% de los votos. Eso porque es te mencionaba esto que, por ejemplo, puede ser que digan lo que les dé la gana a quienes creen que manejando las cifras dicen cualquier cosa y se presentan ante las cámaras y dicen cualquier cosa, pero lo evidente es, en Pichincha bajó 10 puntos comparado con lo que, creo que son 12 puntos en realidad lo que bajaron con respecto al 2023, es decir, hay una baja. Sí, en Azuay es más o menos lo mismo, en Loja, que uno no pensaría que ocurriera eso, también pasó lo mismo, en Tungurahua pasó lo mismo y efectivamente se nota que ahí hubo una bajada, para decirlo, que no se compensa para que pueda Luisa González ganar la primera vuelta. Eso es un tema. Pero el otro tema también que quería decirte es, ¿hasta dónde crees tú que efectivamente es esta reedición de lo que más o menos vivimos con Álvaro Noboa y Rafael Correa en el 2006 está ahora profundizada, enraizada desde el odio, como tú dices, pero también hay otra cosa, es decir, las élites prefieren a un Noboa incapaz, como lo mencionan, pero no un correísmo que ya conocen durante 10 años. ¿Esto a dónde puede llevar? Mira, a mí me parece que el problema con las élites, sobre todo con ese sector de la sociedad ecuatoriana, es que realmente tienen un pánico absoluto al retorno de un Estado que no puedan controlar totalmente. Ya. Y eso es preocupante, porque digo, ¿por qué las élites no quieren un Estado medianamente independiente? Me parece este episodio un tanto rocambolesco del superintendente de bancos nos mostró que están aterrados frente a la posibilidad de cualquier control independiente. Claro. Yo me temo que eso tiene que ver con que hay negocios no muy transparentes en buena parte del sector empresarial de la más alta clase dominante, ¿no? Y quizá eso ahora ha sembrado un temor que han tenido siempre, es decir, volver a perder el control del Estado, insisto, les aterra, porque además ya es parte inclusive de su tradición cultural, o sea, es decir, por eso son élites más oligárquicas que otra cosa. Claro. ¿No? No son ni siquiera liberales en eso, para respetar la liberalidad del caso, sí. Para fortalecer, imagínate que Noboa considera que una buena alternativa es empezar a darles duro a los partidos políticos. Así es. Cuando lo que se necesita en clave liberal básica es que los partidos políticos se fortalezcan para ser el mediador entre los grupos sociales. ¿Qué es lo que manda la tradición, manda la academia y manda la... Es de manual, digamos. Es de manual de liberalismo, ¿no? Esto no es castrochavismo, ni mucho menos. Es crear mediaciones institucionales entre el Estado y los grupos de presión. Ya. Pero si las élites quieren controlar el Estado, la mayor afectación está en el sector popular y en la clase media. Por supuesto, el costo que hemos tenido es terrible. Entonces, ¿por qué las clases medias están derechizadas, como tú dices, sabiendo que efectivamente, por ejemplo, estudiantes como de la Central, de cualquier, no tienen acceso a becas, no tienen, al salir de la universidad no tienen trabajo, no tienen bienestar? Es decir, ¿cómo se entiende que esta lógica se haya permeado en el estrato medio y algo para abajo del Ecuador? Mira, es que cuando yo digo que estamos en un estado de ideología pura, la ideología tiene una particularidad, que no es solo lo negativo, siempre genera una cierta dimensión positiva, ¿no? Es decir,
una especie de motivación que llama a la acción o que llama a la esperanza y a veces al estoicismo. Ajá. Recuerdo sobre todo, traigo a colación el ejemplo de, se me acaba de ir su nombre, perdón, pero es un colega economista, investigador argentino, que escribió un libro muy interesante que se llama Las falacias libertarias, que es toda una crítica a la falacia ideológica. Para responderle al AGE. Para responder al AGE, etcétera. Y él en alguna entrevista decía que a él le parecía llamativo que desde la izquierda, porque decía ese es un patrimonio de la izquierda, desde la izquierda cuestionemos que cómo es posible que la gente soporte lo que Milei les está haciendo soportar en la Argentina y lo sigan apoyando. Y la respuesta de él me pareció muy aguda, porque lo que dice es... Sí, creo que leí una entrevista que le sacaron. Cuando tienes a Agostinelli, me parece que es su nombre. Dice, cuando tienes esperanza y alguien te dice, bueno, vamos a pasarla mal un tiempo, pero luego vendrán tiempos mejores, te aferras a la esperanza. Sí. La derecha logró construir muy bien esa cosa de, en el anticorreísmo había rechazo, pero también había la esperanza. Además, es toda esta mística que... Yo suelo decir siempre esto de que habrás oído que Martin Scorsese es un director que odia a Marvel y toda la industria cinematográfica actual, y él dice que el cine lamentablemente se ha marvelizado. Yo suelo tomar esa figura para decir, el problema es que la política también se ha marvelizado. Claro. Entonces, es que viene el héroe a salvarnos. Exacto, y estás peleando con el héroe. Pero quizás cuando me metes... Ahí creo que la derecha construye muy bien Cuando metes ese ejemplo también tiene que ver con lo otro, es que la sociedad es marvelizada constantemente desde niños. Porque el mayor consumo o los mayores consumidores de Marvel son los niños, entonces ya están ahí casi que adoctrinados en Marvel. Claro, porque te construye una moral rápida, fácil, una moral de hay gente buena y mala, punto. Sí. Los malos son los causantes del daño de toda la sociedad, entonces hay que pelear con ellos. Entonces la identidad política de derecha, en el caso nuestro, el anticorreísmo, ha construido esa imagen de que hay que pelear con el correísmo porque es el mal de la sociedad. Y no importa, porque estamos en guerra. Es decir, porque la imagen es, por eso es que es una lógica ideológica muy autoritaria también, ¿no? Estamos en guerra contra la izquierda porque hay que exterminarlos. Y entonces hay una especie de, una curiosa y rara, pero épica al fin, en esta identidad de derecha que hace que al final se consolide esta idea de no importa si tenemos que sufrir, no importa si Noboa no hace nada, no importa si Lasso era un incompetente o si Moreno era un desastre. Nota que en esos sectores, por ejemplo, a Moreno se lo sigue reivindicando. Claro. Porque fue el tipo que traicionó al correísmo y salvó la democracia. Y salvó la democracia y nos evitó hacer Venezuela. Entonces hay toda una épica que es delirante. Claro. O sea, ya es delirante, o sea, porque ya no tiene ningún asidero en la realidad. Y quizás, pero consolida esa identidad. Y quizás ahí, para actualizarnos en la coyuntura de estos días, ¿crees que efectivamente esto explica que se lance como que fuese normal, como que fuese lo único que puede salvarnos, que vengan fuerzas especiales del extranjero a salvarnos de la inseguridad? ¿Hasta dónde esto tiene asidero? ¿O al mismo tiempo quizás lo hacen porque saben que efectivamente va a tener asidero? Yo creo que es lo segundo, porque está en la misma lógica. Al final es una medida demagógica. Claro, no va a pasar nada. Es absolutamente demagógico. Claro. Además que habrá que ver quién quiere venir a meterse en semejante lío. Trump ya dice que no se gaste plata metiendo tropas en otro lado. Pero claro. Saca las de Ucrania, saca de aquí. ¿Y quién va a venir acá? Y ten en cuenta que los europeos están en lo mismo. Las derechas europeas están en la misma lógica. Yo no me imagino a Giorgia Meloni, porque además por ahí vi una nota la vida pasada que querían colaboración con Italia. Bueno, el embajador de Italia anda como vocero de la derecha aquí también. Sí, vi alguna nota, no me empapé muy bien de qué iba, pero vi que iba por ahí, pero mi primera impresión fue, no sé si Giorgia Meloni quiera mandar que tropas venga China, acá. Rusia. Claro. Pero además, digo, en cualquier lugar, el Ecuador, que está tachado como un país, primero, narcoestado. En segundo lugar, un país que no respeta ninguna norma del derecho internacional. Un país que se está hundiendo y tiene su institucionalidad hecha trizas. Yo no sé en qué medida algún país vaya a querer meterse en semejante lío si no ves señales claras de que tienes un Estado que funciona, de que empieza a haber toda una política y un plan real, no el plan Fénix, un plan real de combate al narco, etc. Es lo que pasa con los propios Estados Unidos. Los Estados Unidos ven esas señales por sus intereses siempre, pero esperan esas señales para poder contribuir con los países que están combatiendo el narco. Pero para cerrar el capítulo, Daniel Noboa, ¿hasta dónde le ves a él en esta segunda fase, digamos, para entrar en la cuarta vuelta o la segunda vuelta, como se quiera llamar ya? ¿Le ves con los mismos atributos y con las mismas herramientas políticas que ya demostró que no le resultaron tan eficaces en la primera vuelta? Evidentemente tiene el Estado,
tiene una vicepresidenta que le va a bloquear cualquier posibilidad de que le reemplace en campaña y tiene un aparato militar y policial muy desprestigiado. ¿Hasta dónde en esta segunda etapa entra en peores condiciones que la que estaba en la primera? Yo creo que sí, digamos, él tiene menos espacio de maniobra que Luisa González. Me parece que eso. Ambos tienen un espacio de maniobra muy reducido, estrecho, digamos, muy estrecho. digámoslo así, ¿no? Es un pasillo electoral el que tienen, en el que van a tener que moverse y ver cómo salen por ahí. Sí. Un pequeño túnel, algo así. Entonces, pero en ese margen tan estrecho me parece que Noboa la tiene más complicada, pero su margen es más estrecho todavía, por sus errores de campaña. O sea, digamos, cuando te decía, ¿no? Creo que podríamos estar llegando al fin de este ciclo. Me parece que, claro, la campaña apostó nuevamente al miedo, al anticorreísmo, al odio, etcétera, y creo que todo lo que dio esa estrategia es lo que vimos como resultado electoral. Se saturó. Y está saturada. Me parece que sí llegaron a un punto en el que ya no tienen además más herramientas. O sea, el silencio de Noboa los primeros días, para los 2 días en una entrevista completamente pautada, ¿no? O sea, le pusieron al estilo Milei. Claro, al estilo Milei, le pusieron el balón en el punto penal y le dijeron al arquero que se bote para el otro lado y él no pudo hacer el gol. Claro. Entonces me parece que eso muestra que la estrategia de campaña está agotada. O sea, porque fue repetir lo mismo, entrar. Además, imagina el nivel de torpeza política bueno, a Noboa no le podemos pedir mucho, pero sus estrategas. O sea, el día anterior, Martín Pazares estaba siendo sepultado en las redes sociales por su absurdo comentario, por su miserable comentario de que la gente en la costa vota por el vínculo con el narco. Y Noboa sale a la entrevista a repetir exactamente lo mismo. O sea, ese para mí fue el indicador claro de que a la campaña se le estaba viniendo la estantería abajo. O sea, es decir, no tenían cómo responder. No, pero el mejor estratega puede tener la mejor estrategia, pero si tiene un pésimo candidato no le va bien, pues. Eso es como de cajón depende también. Del contexto, pero sí, pero depende del contexto. Y ahí yo creo que sí hay que tener, hacerlo así, una mirada relacional, ¿no? Porque recuerda que Lasso era un pésimo candidato y Durán Barba logró convertirlo en un candidato al menos potable, digamos, ¿no? Que yo no estoy muy de acuerdo con eso. Algún rato lo conversamos. A mí me parece que habían otras cosas de por medio, pero es que ahí voy. Yo no, quizá coincidimos. O sea, yo digo, eso fue posible porque había un contexto que favorecía a la derecha. No por yo más bien soy enemigo de convertir a Durán Barba en una especie de mago absoluto de la... No. Él lo pudo hacer porque en ese contexto, por eso te decía, es como relacional. El correísmo no había logrado algo que logró en esta campaña electoral, que es hacer lo mismo que te decía al otro lado, retornar la posibilidad de que la izquierda es una alternativa y puede darte esperanza. Claro. Y precisamente por eso quería entrar ya en esta segunda parte de la entrevista con respecto al correísmo. ¿Cuáles crees que han sido los factores positivos, sus fortalezas políticas, tomando en cuenta que es la misma candidata del 23, con otro candidato a la vicepresidencia que para algunos no le ayudaba o no le aportaba casi nada, y también un Correa que no ha dejado de ser protagónico en la política nacional? ¿En dónde estuvo la fortaleza? ¿Es el contexto solamente o hay algún valor particular de la RC, de Luisa, de Rafael, de Diego, que hace que esto sea distinto? O sea, son múltiples factores, creo yo, pero sobre todo me parece que el tema es que la Revolución Ciudadana está en su mejor momento político post-gobierno de Correa. Es decir, han logrado consolidarse como una fuerza política relevante, no solo por el mensaje, no solo por la candidata, sino es la estructura organizativa, que siempre sigue siendo extraña. Para mí sigue siendo extraño el funcionamiento de la estructura política. No se atiene a ningún manual, no es la clásica. No es un partido en el sentido clásico, no es un movimiento en el sentido clásico, pero es una estructura política que funciona, ¿no? Es decir, siempre un poco, inclusive desde la academia, con cierta displicencia se dice, pero es que no son un partido, es que les falta. Yo creo que más bien deberíamos bajarle a esa petulancia y más bien aproximarnos a la organización de la Revolución Ciudadana como un fenómeno novedoso políticamente hablando, que no logramos todavía entender muy bien, porque no lo hemos estudiado suficientemente, me parece. Que no se parece en nada al peronismo, porque algunos lo quieren comprar también. No tiene elementos parecidos. Sí, pero no... Pero por un lado es eso. O sea, por ejemplo, yo empezaría en el nivel más básico, que es un trabajo de más de años. Sí, porque yo creo que hay que ver que ahí hay un acumulado del trabajo político que ha hecho la Revolución Ciudadana en todo este tiempo. Claro. Siendo una fuerza política asediada, siendo una fuerza política perseguida y acosada, han seguido trabajando. Y en el nivel más básico es cómo trabaja la militancia. O sea, la militancia es activa, está todo el tiempo. Hay un factor que es decisivo en la Revolución Ciudadana, la militancia digital.
que a veces no le prestamos mucha atención porque todavía tenemos este prejuicio de que la realidad política está la realidad y está el mundo digital, que lo vemos como si fuera ficción, fantasía. Y no, el mundo digital es el espacio de la realidad política contemporánea. Empezando por el mayor community manager que se llama Rafael Correa, que está tuiteando todo el tiempo. Claro, exactamente. Claro. O sea, yo digo, quizá hay que poner un par de filtros, pero es una locura decir que le quiten el celular, que no tuitee, eso es una locura. Pero además él se ha mantenido desde ahí. Por supuesto. O sea, es decir, imagínate que sigue siendo la figura política más significativa de este país, la más importante de este país de largo. Y lo ha hecho desde lejos, con su celular y con Twitter. Y con entrevistas. Y entrevistas. Claro, porque además la estrategia, no quiero dejar de mencionar algo muy importante, él fue muy activo en la primera vuelta, dando casi 3 entrevistas diarias. Sí. Es una máquina para eso. ¿Cómo se pero eso se junta, creo que ese es otro de los factores, estoy de acuerdo con eso, es la estrategia mediática. Sí. En donde igual no es que tienes una estrategia orquestada. Porque claro, todo el mundo tiene desde fuera sobre todo, ¿no? A veces desde dentro, que a mí me parece que alguna gente o gente cercana tiene esta imagen de que Correa es una especie de todopoderoso que controla todo. Y no es cierto, o sea, no hay, es como que cada colectivo, cada medio alternativo, cada influencer, cada TikToker está haciendo su trabajo en función de más o menos ciertos parámetros comunes, pero cada quien hace su trabajo. Claro. Y los medios alternativos ahí han sido claves. Los medios alternativos, los medios locales, etcétera, que han hecho una especie de guerra de guerrillas comunicacional para enfrentarse a la maquinaria gigante de la derecha. Perdona si te interrumpí por eso. La estrategia digital, ¿dónde le ves la fortaleza? Porque lo que vemos es que, por ejemplo, la inversión millonaria de Daniel Noboa fue de 7 millones en redes, YouTube, etcétera, etcétera. Fue impresionante. Frente a los 2 millones... Menos de 2 millones de Luisa González, porque creo que Andrea González creo que llegaba a 2 millones, pero Luisa González no llegaba ni a $1 millón. Es que no es la inversión. Ya. Es ahí, por eso yo hablaba más de militancia digital. Ya. O sea, la Revolución Ciudadana tiene una militancia, o sea, es la militancia, la de CADE también, la que hace trabajo de campaña, pero además hace una gran militancia en redes sociales. Y ayuda a contrarrestar todo el tiempo lo que con el aparato gigantesco que tiene Noboa trata de posicionar. Entonces hay una batalla que da la militancia que me parece increíble, ¿no? Pero, a ver, en función de esto, ¿cómo ves a Luisa? Tomando en cuenta 2 factores de los que te voy a colocar, no para que me respondas a eso, sino que pienses en el contexto. Primero es la candidata que se ha jugado hasta poniendo de riesgo su vida. Y segundo va a ser la candidata que se enfrente a un debate al presidente. Porque en el debate eso fue un show, ya sabemos todo lo que implicó, pero ¿cómo ves a Luisa? ¿Cómo la valoras? ¿Cómo la evalúas en la campaña frente a la Luisa del 23? ¿Cómo ves todo esto para entender y hacerte unas 2 preguntas más al respecto? O sea, lo primero que se me viene a la cabeza es que es un fenómeno político excepcional también. Hay que tener en cuenta que Luisa González no estaba en el radar político de nadie hace apenas 2 años. Ni de la RC. Ni de la RC siquiera. Ni de la RC. O sea... Ya los que seguimos mucho la política sabíamos que era un asambleísta de la Revolución Ciudadana, de los cuadros destacados que saca la Revolución Ciudadana, que me parece que ese es un factor que van saliendo. Van saliendo, pero hay un detalle al que no le prestamos muy poca atención. La mayoría de los mejores cuadros de la Revolución Ciudadana son mujeres, además. Es un partido en donde la alta dirigencia está cooptada en esencia por mujeres que además son cuadros políticos de muy buen nivel. Pero claro, pero de todas maneras, Luisa González hace 2 años no era una figura destacada, ni siquiera efectivamente. Si alguien escribía el libreto, perdía el libreto porque seguro, no estaba nadie ahí. le iba a creer. Era uno de sus personajes, claro. Claro, el crecimiento político que ha tenido Luisa González en apenas estos 2 años me parece increíble. O sea, es decir, yo he tratado de pensar en algún proceso político parecido en la historia reciente del país y salvo Correa, ¿no? Que es el fenómeno más excepcional que hemos tenido, no encuentro algo semejante. O sea, alguien que haya logrado aplomarse tanto políticamente en tan poco tiempo. Claro, si le comparamos con Claudia Sheinbaum lleva haciendo 30 años de militancia. Claro. Si le comparamos con Cristina Kirchner, no hay punto de comparación. Si le comparamos con Dilma Rousseff o con Michelle Bachelet, no vamos a encontrar. Claro. Ella es un fenómeno, entonces. Luisa. Sí, me parece que claro, es de ella, creo que ella tiene una serie de atributos en sí misma que le dan esa posición, pero también es esta mayor consolidación de la acción política, me parece que del partido, me parece que ahí se combinan las 2 cosas y logran crear ese liderazgo de Luisa González, que ha sido muy acelerado, que yo ahí lo que haría, para contrastar, digamos, cómo puedes crecer o desgastarte, es precisamente el contraste con Noboa. Porque Noboa como figura política, ¿no? Como el respaldo que al final tiene, que es importante, eso sería absurdo desconocer,
Pero mira que Noboa como figura política es algo así como que ya no tiene batería, ya no da más. Mientras en cambio en Luisa González ves la posibilidad de que no, ella está como entera, digamos, ¿no? Así como que tiene una proyección muy grande, mientras Noboa ya no. Es como que ya estuvo, porque además es el desgaste de gobierno. Insisto, solo el fenómeno excepcional que era Correa podía no verse afectado por eso, sino más bien fortalecido por la gestión de gobierno. Noboa no, y en cambio en Noboa no ves como figura política un crecimiento, sino más bien un decrecimiento político. Pero David, ahí te quiero contar algo que creo que es importante, porque la fuente con la que hablé me dijo algo que yo en su momento no lo valoré tanto y ahora escuchándote lo valoro más todavía. Uno, que Daniel Noboa decía que ganaba en primera vuelta y que eso no tenía duda, y que sus estrategas decían que no se preocupe, que va a ganar en primera vuelta, pero sobre todo quería ganar en primera vuelta porque a quien más le teme para enfrentarse a un debate es a Luisa González, que le tiene pavor a Luisa González, más palabras menos me dijeron, que solamente ganando en primera vuelta él evitaba encontrarse en segunda vuelta porque sabe que ahí le va a derrotar. ¿Crees que efectivamente va por ahí? Es muy probable, y peor en este contexto. Porque como sabes, siempre está este debate sobre los debates, ¿no? Si sirven, si no sirven, si influyen o no influyen. Pero igual, yo siempre digo, depende del contexto. Claro. En este contexto me parece que el debate va a ser decisivo. Porque como se está disputando voto a voto, un margen de votos muy chiquito, y de la indecisión que va a haber de los electores que optaron por otras opciones, creo que el debate va a ser decisivo. Y obviamente yo le daría toda la razón. Si yo fuese Daniel Noboa, tendría pavor de debatir con esta Luisa González, además, que ahora muestra un despliegue increíble de sus habilidades políticas, ¿no? Entonces, supongo que los estrategas estarán pensando cómo hacer para poder enfrentar esa situación, pero no me extrañaría, porque además yo creo que lo que están representando los dos se retrata muy bien en esa frase que está utilizando Luisa González, ¿no? De ellos son el miedo, nosotros la esperanza, que me parece una gran frase que hace pocos días además me enteré que es una frase de Carlos Fuentes. Claro, yo no sabía que era una frase de Carlos Fuentes, o no recordaba que está en la región más transparente. Así es, una gran novela, además. Claro, una gran novela. La región más transparente es una gran novela, que además algunos valoran como un tratado político. Claro. Que es como el libro La silla del águila, que es otro tratado político del mismo Carlos Fuentes. Claro. Además es un escritor excepcional. Claro. Pero, me parece que esa frase como que recoge bien lo que están representando políticamente ambos, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas Luisa González puede aprovechar esto de Noboa está agotado, yo soy la esperanza, y eso seguramente va a marcar el debate. Y además creo que con eso ya ha construido una cosa que es fundamental, o sea, ha logrado mostrar que esa es la imagen de lo que podríamos llamar el correísmo renovado, la revolución ciudadana renovada. Que puede corregir errores, que puede acercarse a sectores políticos que antes podrían haber sido hostiles a la Revolución Ciudadana. Entonces me parece que eso ha funcionado bien, y también habría un último factor ahí con la figura de Luisa González, que creo que es ya una cosa más de la estrategia de campaña. Oí al estratega de la campaña decir algo parecido, que esto de que ella ha manejado muy bien esto, mostrarse como quien va a gobernar, o sea, como una persona que está ya en situación de gobierno, digámoslo así, y no tanto en la disputa estrictamente ligada a la campaña. Creo que además de eso lo hablamos, lo decimos, porque del otro lado hay ese machismo de que creen que toda mujer tiene que ser gobernada por un hombre, manejada por un hombre, etcétera, pero tú dijiste hace un momento algo que es muy importante: las lideresas de la Revolución Ciudadana son la mayoría y han mostrado una fortaleza política. Hay nombres que sobran ahí, ni siquiera mencionarlos, pero creo que efectivamente esto también es una respuesta a ese machismo que está ahí metido. Sin duda, y además piensa que las dirigentes de la Revolución Ciudadana han sido terriblemente maltratadas, además. Claro, imagínate, lo entrevistamos todo el tiempo. El domingo pasado a Viviana Veloz, y yo salí de la entrevista así como, esta mujer puede dar mucho más de lo que está barendando que muestra aquí. E igual, pude ver además la entrevista, y ahí ves igual una política que en poco tiempo ha crecido mucho, se ha consolidado, e indudablemente es un gran cuadro político. Claro que sí. Yo recuerdo, ya no recuerdo quién, porque por ahí en las redes sociales circulan muchos abogados neofachos. Recuerdo que era uno de estos abogados diciendo, o analistas, la verdad ya no recuerdo, porque me pareció indignante, porque era, ¿cómo es posible que esta señora sea presidenta de la Asamblea Nacional? Claro. Yo decía, a ver, ¿qué es lo que está primando ahí? El odio de clase. Claro. Pero cuando estaba la señora Yori, no decían lo mismo.
Y claro, y no porque sea de las clases dominantes, no, sino porque ella era una servil de Lazo. De Lazo. Fue candidata Y ahí con Lazo. sí, claro. El movimiento de Lazo ahora. Y ahí no se quejaban. Claro, Entonces, claro. dices, ahí hay... ¿Cómo no reconocer que Viviana Veloso ha tenido un crecimiento político importante? Puedes no estar de acuerdo con su posición política. Sí. Puedes no estar de acuerdo inclusive con que le haya hecho el juicio a Guillermo Lazo. Ajá. Pero no puedes desconocer que su rol en el juicio y que su rol como presidente de la Asamblea ha sido, y como asambleísta en general, Claro. ha sido importante. Pero cuando tú mencionas, y para ir cerrando, David, la renovación de la Revolución Ciudadana, ¿por dónde se estaría expresando? ¿Crees que hay una renovación o esta larga pausa de no haber gobernado desde el 2017 a ahora el 2025, si gana Luisa González, lo que hace es más bien recuperar ese proyecto truncado por Lenín Moreno? Claro, recuperar, reconstruirlo en cierto sentido. Me parece que de modo sutil, bastante bien manejado. Creo que al final lo que viene ocurriendo con la Revolución Ciudadana es que ha ido procesando autocríticamente sus errores también. Ya. Entonces, claro, Luisa González progresivamente evita esos errores, evita enfrentamientos innecesarios, por ejemplo. Ya. Y creo que eso es positivo en el sentido de mostrar este ánimo más democrático, este ánimo respecto a la unidad y de la necesidad de hay que juntarse para poder sacar al país de la grave situación en la que está. Entonces creo que ahí, sobre todo la renovación es eso, es poder ir corrigiendo errores del pasado, me parece que sin mucho aspaviento, porque siempre ha sido esta cosa un poco excesiva de que es que el correísmo tiene que ser autocrítico y etcétera. Sí. Pero sobre todo que sean críticos con Correa. Claro. Sobre todo, sí. Claro. Es lo que le piden a todo. Exactamente. Y que me parece que es un absurdo, pero creo que a la Revolución Ciudadana lo que le costó un tiempo era cómo lograr un equilibrio entre sus nuevos liderazgos y el peso apabullante del liderazgo de Correa, claro. Que yo lo he dicho siempre, lo he dicho acá con vos también, ¿no? Cualquier partido político quisiera tener un liderazgo como el de Correa. Es absurdo decir que hay que desprenderse de ese liderazgo, que hay que despojarse de algo así. Lo que me parece que fue problemático, además porque, insisto, no hay que perder de vista que el correísmo sigue siendo la fuerza política más importante a pesar de todo el acoso, el asedio y la persecución. Sí. Y en ese contexto lo que les costó durante un tiempo, me parece, es lograr cierto equilibrio entre los nuevos liderazgos y el liderazgo histórico de Correa. Yo tengo la impresión de que están llegando a esa situación, de un equilibrio adecuado, en donde, por ejemplo, ves el peso que tiene Correa, pero ya está también el peso propio que tiene Luisa González, su capacidad de proyectar más allá del propio Correa, respaldos, apoyos, etcétera. Y yo vi eso ya inclusive en las elecciones seccionales. Me parece que entre las autoridades locales que fueron electas al final y la imagen de Correa también ya se pudo ver ese equilibrio, ¿no? Que es como la segunda línea la segunda línea de liderazgo de la Revolución Ciudadana. Exactamente. Claro. Pero para finalizar tengo una pregunta que no quiero dejar de hacerla porque además se puede ir el tiempo, no importa. Es que tú mencionabas el tema de la izquierda, con este autor argentino que dice que la izquierda no procesa adecuadamente la arremetida de la derecha, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo yo no sé si es que estoy equivocado al pensar que para poder capturar un poco del electorado que le falta a la izquierda, no solamente en Ecuador, sino en América Latina, se va hacia el centro, se va como metiendo hacia el centro para poder capturar un voto, ya no digo utilitariamente, sino que efectivamente ese diálogo, ese encuentro con el centro o con la centro derecha, también forma parte de una estrategia de la izquierda, y debería ser una estrategia de la izquierda, ¿o no? Creo que en ciertos contextos también. Es decir, siempre pasa por la medición de la correlación de fuerzas. Entonces creo que evidentemente en los últimos años la correlación de fuerzas, al menos en la región, para las izquierdas se volvió negativa, digamos. Y claro, el avance de la derecha, que además es agresivo y que aprovecha la asimetría de poder que hay, que no hay que perder de vista también. Exacto, eso. Sí, o sea, el esfuerzo que a la izquierda le toma lograr construir cierta hegemonía en torno al electorado, en torno a lo ideológico, es enorme, es un esfuerzo descomunal. Hay que trabajar muchísimo, toma mucho tiempo. Y la derecha, en cambio, tiene tal poder económico, mediático, político, que puede devastar y construir hegemonía en cualquier momento. O sea, piensa en Argentina y en cómo construyeron la imagen de Milei. Claro, hay gente que piensa, no, Milei es, eso fue como 8 años. Fenómeno de la No, a Milei le fueron dando, sistemáticamente además, le fueron dando espacio. Era un tipo que en cualquier condición democrática normal no debieron haberlo invitado más de 2 veces por lo insolente, agresivo y mediocre que es, porque es un muy mediocre analista económico. Pero como era esto, la violencia contra la izquierda, la violencia contra el peronismo, aprovecharon para darle espacio.
Ni Milei es una creación mediática como tantos otros líderes de derechas, ¿no? Entonces, pero eso es producto del poder, es decir, del poder que tiene la derecha para poder ponerte a un tipo como Milei. Si me pones un ejemplo terrible, ahí hay un Guaidó, construido desde la nada. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, es muy común esto, es decir, un Lasso volviéndose un gran político, el propio Noboa. O sea, inclusive hay gente que llega a decir que es el mejor gobierno de la historia y uno dice que es esta locura. Claro. Pero es la simetría del poder. Pero vos dices esa simetría, ¿cómo ahora se valora a la Revolución Ciudadana? ¿Es de izquierda? ¿Representa a la izquierda? ¿Está en función de los valores de la izquierda? ¿O efectivamente es una fuerza democrática en el campo liberal que lo que hace este momento es recuperar incluso la democracia como tal? No, para mí el correísmo indudablemente es una identidad política de izquierda. Me parece muy poco gentil que en las izquierdas, que además han demostrado que electoralmente no es que tienen un gran apoyo, ni siquiera se le reconozca al correísmo la posibilidad de representar una identidad política de izquierdas. No hablemos del Ecuador, en cualquier lugar del mundo hacia afuera, si dice Rafael Correa o la Revolución Ciudadana, es evidentemente claro que es izquierda. Correa se representa como alguien, se presenta siempre como un líder de izquierdas. Lo que ocurre ahí es que hay una disputa doble, digamos, ¿no? Porque yo tengo la impresión de que las izquierdas que se arrogan solo para sí la autodefinición de izquierdas son más bien lo que en el mundo entero suele llamarse progresismo. Sí. Es decir, acá hay una inversión de valores, porque en el mundo entero el progresismo es del ecologismo, es del feminismo, etc. Eso es progresismo, porque eso puede tener un variopinto conjunto de posiciones que van desde las más liberales hasta las más socialistas. Así es, ajá. La izquierda que representa la Revolución Ciudadana es una izquierda socialista. Es de hecho, esto puede resultarle raro a mucha gente, pero recuerda que las izquierdas habían abandonado el discurso socialista, el discurso de clase. Desde el 89, desde que se cayó el muro. Claro, se cayó el muro y todos eso. Salimos corriendo a los discursos más bien de las reivindicaciones de las identidades étnicas, de las diversidades sexogenéricas, ecologistas, y abandonamos el discurso socialista y de clase. Y es el correísmo el que vuelve a poner esa discusión aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que me parece ahí, yo siempre trato de verlo no como un déficit, sino más bien como que ahí hay unas tendencias que están reconstruyendo las posibilidades de izquierda. Con todas las izquierdas latinoamericanas nuevas, ¿no? No solo la Revolución Ciudadana, pero en lugar de mirar esto como esto que nos toca, porque son reformistas, porque son centroizquierda. No, me parece que hay un proceso interesante en construcción desde hace tiempo, que es difuso aún, que es embrionario si quieres, pero la construcción de nuevos elementos de una perspectiva socialista. Que después en el partido puedas tener elementos de derechas, y eso como pasa en cualquier Lo mismo dicen de Lula, lo mismo dicen de Andrés Manuel López Obrador, han dicho exactamente lo mismo. Pero para cerrar entonces, David, que se nos acabó el tiempo, te voy a hacer una pregunta, si es que cabe la respuesta urgente e inmediata. Si le escribieras un libro de sociología sobre lo que ha significado este ciclo del que tú hablas, ¿qué título le pondrías? Es una gran pregunta, pero venganza de clase o alguna cosa parece, porque creo que es eso lo que ocurrió, la venganza de las clases dominantes en este tiempo en contra de la avanzada de las mayorías y los sectores trabajadores. Muchísimas gracias, David. Siempre será un gusto conversar contigo, muy amable. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en este espacio de reflexión que es Otro Relato Dominical. Volveremos efectivamente para hablar y pensar en voz alta sobre los temas que nos competen, que nos atañen para tomar mejores decisiones. Aquí nos encontraremos. Cuídense mucho. Chao, chao. Otro Relato con Orlando Pérez.